Nuevos descubrimientos escalofriantes en el Amazonas. Las dimensiones de la Amazonia ridiculizan la imaginación. Su superficie de 7 millones de kilómetros es 3.5 veces la de México. Alberga ella sola el 10% de la biodiversidad planetaria y sus 400.000 millones de árboles controlan el clima en la Tierra, y gracias a ellos, la humanidad no ha perecido ahogada por la contaminación. El surgimiento de la cordillera de los Andes obligó al río Amazonas a cambiar de curso hace millones de años, enviándolo a desaguar en el Atlántico y no en el Pacífico, como lo hacía en sus orígenes. Plantas con hojas de más de 2 metros de diámetro, árboles que caminan por la selva y pequeños espacios que albergan más especies de cucarachas que todas las existentes en Europa, son algunas de los portentos que guarda este gigantesco espacio gobernado por el Amazonas, el río más caudaloso del mundo y también el más largo, esto de acuerdo con las últimas investigaciones. Cada día se descubren nuevas especies en la cuenca del Amazonas y recientes investigaciones muestran que fue asiento de ciudades y pueblos devorados por la selva. Vamos a dedicar este video a la misteriosa y fascinante Amazonia y seguramente encontrarás muchos datos que no conoces. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La región del Amazonas equivale a 2/3 de Europa y duplica la superficie de la India. Con 7 millones de kilómetros cuadrados que cubren territorios de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Surinam, Guyana y el departamento francés de ultramar de la Guayana Francesa, la Amazonia absorbe casi un 40% de la superficie del subcontinente sudamericano. Representa el 67% del tamaño de todo el continente europeo y más que duplica la superficie de la India. México cabría 3.5 veces en el Amazonia, mientras que San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño de América, entraría casi 27.000 veces. En Brasil, Perú, Colombia y Venezuela existen divisiones político-administrativas que utilizan el nombre del Amazonas como una forma de resaltar su soberanía sobre una parte de la región amazónica. 10% de la vida silvestre está en el Amazonas. La inmensa y vibrante Amazonia es la selva tropical más grande del planeta y juega un papel esencial en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. En la cuenca del Amazonas se encuentra cerca de un 10% de la vida silvestre de la Tierra, y cada 3 días se descubre una nueva especie vegetal o animal en la región. Un 10% de todas las especies mundiales de aves viven en Amazonia, que es el mayor ecosistema mundial de animales aviares, destacando los de colorido plumaje, como tucanes, loros y guacamayos. La colosal biodiversidad vegetal del Amazonas está presidida por la Victoria amazónica, o Victoria regia, el nenúfar más grande del mundo, con unas hojas que pueden alcanzar más de 2 metros de diámetro y soportar más de 40 kilos de peso sin hundirse en el agua. Su hermosa flor mide casi medio metro de diámetro. El Amazonas tiene 400.000 millones de árboles. Las anomalías que se registran en el mundo respecto a las tasas de dióxido de carbono están sincronizadas con los periodos de sequía en grandes áreas del Amazonas, por lo que la región es un medidor atmosférico global de carbono. Se estima que en el gigantesco tapete verde del Amazonas hay unos 400.000 millones de árboles, a pesar de los destrozos causados en las últimas décadas por la deforestación. La mitad de las especies madereras de la región del Amazonas son exóticas. La ganadería brasileña asentada en el Amazonia contribuyó a llevar a Brasil al segundo lugar mundial en producción de carne, pero ha sido el principal responsable de la deforestación. Más del 90% de las tierras deforestadas de la Amazonia, desde 1970, han tenido por causa la ganadería. El 14% de la deforestación mundial tiene lugar en la cuenca del Amazonas. Los árboles del Amazonas almacenan 75.000 millones de toneladas de carbono. La selva amazónica representa más de la mitad de las junglas tropicales mundiales y se estima que almacena unos 75.000 millones de toneladas de carbono. En la medida que aumenta la quema de combustibles fósiles para cubrir el voraz consumo mundial de energía, la principal máquina de absorción de dióxido de carbono es la Amazonia, con lo cual ayuda a regular el medio ambiente global.
En esta vasta reserva vegetal hay árboles de todas las clases y tamaños, que se disputan los más mínimos espacios en búsqueda de los rayos del sol. En 2019, científicos brasileños y británicos descubrieron el que pudiera ser el árbol más alto del Amazonas, un Angelim rojo de 88.5 metros de altura, que tiene más de 500 años. Sin embargo, hay indicios de que el papel de la Amazonia como sumidero del planeta se está deteriorando. Durante las últimas décadas, la conversión de enormes territorios selváticos en pastizales para la ganadería y tierras de cultivo han llevado a la región del Amazonas a un retroceso en su capacidad de absorción de carbono. Científicos descubrieron que el río Amazonas es el más largo del mundo. Por mucho tiempo se tuvo al Nilo como el río más largo del mundo, con 6.670 kilómetros, seguido del Amazonas, con 6.400 kilómetros. No obstante, una expedición de científicos brasileños anunció en 2007 que había arrastrado el origen del río hasta una montaña cubierta de nieve en el sur del Perú, que elevaría la longitud del Amazonas a 6.800 kilómetros, lo que lo haría 130 kilómetros más largo que el Nilo. En esa ocasión, Guido Gelli, director científico del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, dijo al periódico inglés The Telegraph: "Hoy podemos considerar al Amazonas como el río más largo del mundo". Los dos grandes ríos han estado en el centro de una rivalidad de siglos por el título de el más largo del mundo, y en el siglo XX, el consenso mundial otorgó el primer lugar al Nilo. A menudo resulta impreciso establecer la longitud de un río, ya que los científicos deben decidir dónde nace y dónde termina. ¿Por qué el río Amazonas actualmente cambió su curso? Hace millones de años el curso de los ríos era diferente. El Támesis entraba en la actual Europa continental y desaguaba en el Rin, y el Amazonas entregaba sus aguas al Pacífico y no al Atlántico. Durante el Paleozoico, entre hace 550 y 230 millones de años, el protoamazonas drenaba hacia el Pacífico, formando un inmenso golfo abierto, en un tiempo en el que África y América del Sur todavía estaban unidas. La cordillera de los Andes empezó a surgir en la era Cenozoica, hace 65 millones de años, bloqueando así el curso del Amazonas hacia el Pacífico a lo largo de miles de años. Toda la cuenca amazónica quedó convertida en un inmenso paisaje acuoso, hasta que el cuerpo de agua se fabricó una salida hacia el Atlántico. Científicos descubrieron que el río Amazonas tiene 11 millones de años. En 2009, un estudio conjunto de las universidades de Liverpool y Ámsterdam, que contó con el apoyo de la compañía petrolera brasileña Petrobras, estableció que el Amazonas tiene 11 millones de años y que dibujó su curso actual hace unos 2.4 millones de años. La edad del río más largo y caudaloso del mundo fue calculada a partir del análisis sedimentario y paleontológico realizado con muestras tomadas de un pozo petrolero de 4.5 kilómetros de profundidad, perforado por Petrobras en la desembocadura del Amazonas. Esta nueva investigación tiene grandes implicaciones para nuestra comprensión de la paleogeografía sudamericana y la evolución de los organismos acuáticos en la Amazonia y en la costa atlántica, dijo Jorge Figueiredo, del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Océano de la Universidad Inglesa. Y añadió: un nuevo ecosistema nació al mismo tiempo que los Andes formaron una división geográfica. ¿De dónde obtiene su agua el río Amazonas? La fuente original del río más caudaloso del mundo ha sido objeto de exploraciones y especulaciones durante mucho tiempo y continúa ocasionando controversias en la actualidad. Actualmente se admite que el Amazonas no tiene una sola fuente de agua, sino las de las áreas de cabecera de 3 ríos peruanos, el Marañón, el Apurímac y el Mantaro, siendo la primera la más importante. De hecho, el Amazonas se llamó Marañón durante mucho tiempo. El Marañón, segundo río más largo del Perú, fue considerado el nacimiento del Amazonas por el misionero jesuita checo Samuel Fritz, quien en 1707 remontó el río desde su desembocadura y dibujó su primer mapa. El Marañón nace en el lago Lauricocha, en los Andes centrales peruanos, cerca de la ciudad de Huánuco. La cuenca del Amazonas recibe las aguas de más de 20 corrientes, incluyendo el Río Negro, el Beni, el Caqueta y el Putumayo. Hay un río dentro del Amazonas que mata todo lo que caiga en él, incluyendo humanos. El río Shanay-Timshinka no alcanza del todo el punto de ebullición del agua, pero está lo bastante caliente como para escalfar un huevo y matar a casi cualquier cosa que caiga en él. Este río peruano, cuyas aguas alcanzan una temperatura de 93 grados centígrados, también es llamado hirviente y la bomba,
y tiene 6.4 kilómetros de longitud, un ancho máximo de 25 metros y una profundidad máxima de 6.1 metros. Es un tributario del Amazonas situado en el santuario indígena de Mayantucayú, en la selva alta de Huánuco, en una zona habitada por una comunidad ashaninka. Los chamanes locales creen que el agua hirviente proviene de Yakumama, un espíritu conocido como la madre de las aguas. ¿Por qué el agua es tan caliente en el río hirviente o río Shanai Temshinka? El río mantiene su alta temperatura a pesar de no encontrarse cerca de volcanes activos, conocidos, ni de respiraderos geotérmicos, que usualmente proporcionan el calor a las aguas subterráneas. Sin embargo, tal como lo describió National Geographic, se trata de un fenómeno totalmente natural de naturaleza no volcánica. La teoría aceptada es que el agua de lluvia viaja a grandes profundidades de la corteza terrestre, que presentan altas temperaturas por el gradiente geotérmico. Luego, el líquido casi en el punto de ebullición viaja a la superficie como las aguas termales. Esta maravilla natural está en riesgo debido a la deforestación, en la que participan los propios indígenas, que talan los árboles más grandes para vender los troncos y queman el resto de la masa vegetal. ¿Cuál es el significado del río hirviente? Según la tradición oral, el Shanai Tempishka es un sitio de enorme presencia espiritual, morada de espíritus selváticos, portentosos, a la que solo los chamanes con más poder podían ir debido al miedo que inspiraba a las demás personas. De acuerdo con esta creencia, cada lugar del río está habitado por un espíritu de la jungla, como Yakumana, una gran serpiente capaz de generar aguas muy calientes o frías. Lo más curioso es que el río muestra un gradiente de temperatura que va desde los 27 hasta los 94 grados centígrados, entre los puntos más fríos y más calientes. Cada cierto tiempo cae un pequeño anfibio, reptil o mamífero, que se hierve vivo en las aguas. Esto obliga a los visitantes a medir cada paso. Los misteriosos geoglifos gigantes del Amazonas. ¿Qué son y para qué se usaron? Antes de la llegada de los europeos a Sudamérica, los aborígenes ya habían modificado la selva construyendo sobre la tierra unas enormes figuras geométricas, cuyo significado sigue siendo un misterio. Se encuentran en Acre, estado occidental de Brasil fronterizo con Perú y Bolivia. Son más de 450 enigmáticos movimientos de tierra en patrones geométricos cuadrados, circulares, elípticos, octogonales y con una forma de U, con una profundidad de hasta 4 metros. Curiosamente fue una nefasta práctica, la deforestación, la que permitió descubrir estos colosales dibujos tridimensionales, hechos por el hombre y que se habían mantenido ocultos por siglos, debajo de la capa arbórea de la Amazonia. ¿Quién hizo los misteriosos geoglifos gigantes del Amazonas? Investigadores de la Universidad Brasileña de Sao Paulo y de la Universidad Finlandesa de Helsinki creen que los geoglifos gigantes fueron hechos por indígenas amazónicos entre los años 1000 a.C. y 1000 después de Cristo. Los actuales indígenas de Acre consideran que los geométricos movimientos de tierra son lugares sagrados y no utilizan sus áreas para viviendas o cultivos, como sí lo hacen otros pobladores no indígenas. Sana Sauloloma, de la Universidad Paulista, y Pirjo Cristina Virtanen, de la Universidad Finesa, escribieron: estos sitios alguna vez fueron importantes espacios rituales donde, a través de los diseños geométricos, ciertos miembros de la comunidad se comunicaban con varios seres del medio ambiente, como espíritus ancestrales, animales y cuerpos celestes. Y añadieron, los sitios eran importantes para los miembros de la comunidad en ciertas etapas de la vida, y los diversos patrones geométricos actuaban como puertas y caminos para obtener el conocimiento y la fuerza de los diferentes seres del medio ambiente. ¿Qué plantas medicinales solo se encuentran en el Amazonas y qué curan? La Amazonia es la mayor reserva mundial de la biodiversidad y ha sintetizado en cientos de millones de años químicos naturales que los científicos no hubieran soñado con producir en un laboratorio. Las plantas tropicales son la base del 25% de los medicamentos occidentales y la Amazonia es llamada el botiquín del mundo. Algunas plantas amazónicas utilizadas o en proceso de investigación en la farmacología moderna son uña de gato, curare, chinchona, jaborandi, sangre de drago y tayuya. Uña de gato. Es una enredadera amazónica utilizada desde tiempos inmemoriales por los indígenas para tratar úlceras estomacales, inflamaciones, artritis, fiebres y disentería. El Centro Médico de la Universidad de Maryland afirma que la uña de gato puede estimular el sistema inmunitario, ayudar a relajar los músculos lisos, dilatar los vasos sanguíneos y actuar como diurético.
La uña de gato posee propiedades antioxidantes y algunas investigaciones muestran que puede matar las células cancerígenas. Igualmente, se está estudiando su uso en tratamientos contra el VIH. Curaré. Por milenios, los indígenas sudamericanos han utilizado el curaré, un extracto de varias plantas amazónicas, como veneno para sus flechas y sus artes de pesca. El curaré o curare es utilizado desde los años 1940 como anestésico general en la medicina moderna, así como en el tratamiento de trastornos musculares. Es una neurotoxina natural que debe utilizarse con sumo cuidado, ya que puede causar un envenenamiento que paraliza todos los músculos controlados voluntariamente, incluidos los oculares. Cinchona es un género de plantas que tiene como una de sus especies al árbol de la quina, que crece en las selvas altas de la cuenca amazónica y de cuya corteza se extrae la quinina, un alcaloide que revolucionó la medicina moderna por sus propiedades antipalúdicas, antipiréticas y analgésicas. La cinchona o officinalis o árbol de la quina es el árbol nacional del Perú y aparece en el escudo de la República. Es llamado habitualmente chinchona y no cinchona. Jaborandi es un bonito arbusto amazónico que ha sido utilizado milenariamente por los guaraníes para tratar las úlceras bucales. También ha sido empleado tradicionalmente como remedio contra resfriados, gripe, cálculos renales e incluso gonorrea. La medicina moderna extrajo de sus hojas la pilocarpina, incluida en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Fue aislada por primera vez en 1874 y es utilizada para tratar trastornos oculares como glaucoma y xeroftalmia. Sangre de drago. La sangre de drago o sangre de grado es un látex de extraordinarias propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, antibacterianas, antivirales, analgésicas y antisépticas, extraído del árbol amazónico Croton lecheri. Aplicado en una herida, el espeso líquido rojizo se endurece y 1 o 2 días después se cae, dejando como rastro solo una tenue cicatriz. La farmacología moderna extrae del látex el compuesto SP303, utilizado en el tratamiento de diarreas severas asociadas al SIDA, el cólera y otros trastornos. Según WebMD, la sangre de drago se está investigando y utilizando en tratamientos contra el cáncer, síndrome del intestino irritable, hemorragias, sangrado de encías, infecciones vaginales y otros desórdenes. Tayuya es una enredadera amazónica de zarcillos muy tenaces que puede alcanzar 15 metros de longitud. En las regiones amazónicas recibe diferentes nombres, como zapote, guanzoco, leche caspi, leche guayo y perillo. Su corteza y raíces son utilizadas por la medicina herbal indígena como analgésico y antiinflamatorio. La medicina moderna está investigando las propiedades antiinflamatorias de la tayuya. Estos árboles caminan más de 10 metros por año dentro del Amazonas. Aunque no son tan rápidos ni entran en combate como los de la saga El Señor de los Anillos, los árboles de la Amazonia se mueven por la selva en la medida que sus nuevas raíces los inducen a trasladarse, a veces hasta más de 10 metros por año. Peter Zanki, paleobiólogo del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Academia Eslovaca de Ciencias de Bratislava, observó el fenómeno en la reserva de la biosfera de Sumaco, en la Amazonia ecuatoriana, en un viaje de más de 15 horas desde Quito, en automóvil, bote, mula y finalmente a pie. Bersansky y Thierry García, un guía local, vivieron durante varios meses en la jungla y durante su estadía descubrieron 2 nuevas especies de vertebrados y algunas cascadas de más de 30 metros no documentadas. ¿Cómo le hacen los árboles para caminar? Tras retornar al confort y seguridad de la civilización, Peter Franke explicó el movimiento arbóreo de la siguiente manera. A medida que el suelo se erosiona, el árbol le crecen nuevas y largas raíces que encuentran un suelo nuevo y más sólido, a veces hasta 20 metros. Luego, lentamente, a medida que las raíces se asientan en la nueva tierra y el árbol se inclina pacientemente hacia las nuevas raíces, las viejas raíces se levantan lentamente en el aire. Todo el proceso para que el árbol se traslade a un nuevo lugar con mejor luz solar y un suelo más sólido que puede llevar un par de años. Franke y su acompañante pudieron haber quedado sepultados para siempre debajo de la hojarasca del Amazonas, ya que fueron atacados por una manada de grandes monos lanudos que les lanzaron heces, orina y ramas secas de hasta 6 metros de largo. ¿Qué árbol camina 2 centímetros al día? La Socratea exorcisa es una especie de palmera que crece en América del Sur y Central. Alcanza hasta 25 metros de altura. Su tronco mide hasta 16 centímetros de diámetro y sus raíces zancudas le facilitan un rápido crecimiento y un buen soporte mecánico.
En principio, se pensó que sus raíces aéreas eran una adaptación para vivir en terrenos pantanosos, aunque se barajaron otras hipótesis en ausencia de pruebas de un ajuste a las inundaciones. Después se observó que desarrolla nuevas raíces, mientras parte de las existentes se van pudriendo, por lo que literalmente camina sobre la superficie terrestre. Su caminata de entre 2 y 3 centímetros por día podrá parecer lenta en comparación con los animales, pero es todo un prodigio en el reino vegetal. Dentro de la selva del Amazonas vivían millones de personas antes de la conquista. Una investigación científica financiada por National Geographic, de la que se informó en 2018, concluyó que la Amazonia no fue la gran selva virgen y despoblada que siempre se ha pensado. Desde la conquista europea existe la percepción de una región del Amazonas escasamente poblada, a pesar de los relatos tradicionales de grandes pueblos antiguos e interconectados. El estudio se basó en muestras de cerámica, carbón y otras evidencias de actividad humana encontradas en diferentes lugares que permitieron proyectar una población estimada de hasta 1 millón de personas en solo un 7% de la cuenca del Amazonas. Había ciudades dentro del Amazonas hace cientos de años. Una persona podría caminar 3.000 kilómetros en línea recta por la Amazonia sin salir del vasto techo formado por las copas de los árboles. Pero una vez en partes de ese tapete verde hubo ciudades pobladas por miles de habitantes. Durante mucho tiempo, la región del Amazonas ha sido vista como el gran espacio virgen y salvaje apenas tocado por la humanidad. Sin embargo, esta visión está cambiando y nuevas investigaciones muestran que el hombre también moldeó la Amazonia mucho antes de la llegada de los europeos, haciendo grandes movimientos de tierra y edificando ciudades que fueron asiento de decenas de miles de personas. La majestuosidad y la importancia ecológica de la Amazonia obligan a redoblar los esfuerzos para revertir su deterioro. En ello muy probablemente le va la vida a la humanidad. ¿Cuál de los anteriores datos sobre la cuenca amazónica te ha parecido más impactante? ¿Podrías aportar alguna otra información de interés sobre esta portentosa región? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los nuevos descubrimientos escalofriantes en el Amazonas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.